Bien, bendiciones, mis hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Les voy a pedir una vez más que cambiemos de posición y roguemos a nuestro Dios que nos asista en esta mañana mientras compartimos su palabra. Oremos. Padre, nosotros estamos inmensamente agradecidos porque tú nos has regalado un día más. Este es un día donde somos llamados a adorarte, a glorificarte. Es el día que tú has apartado para el descanso, para que nosotros podamos como congregación reunirnos y gozar de la bella comunión que podemos tener por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario en nuestro favor. De manera especial yo quiero rogarte que tú abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento, para que podamos escucharte, para que podamos nosotros oír tu voz. Tú conoces, Padre, la debilidad con la que nosotros nos presentamos en la mañana de hoy y pedimos que el Espíritu Santo esté asistiéndonos y que tu palabra pueda ser proclamada con valentía, con claridad y que ésta pueda ser de edificación para cada uno de aquellos que serán expuestos a ella. Rogamos una vez más que estés con nosotros y que nos permitas disfrutar de esta bendición de ser edificados por tu palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a estar mirando de manera específica el verso 22 de esta carta. Es donde mayormente nos vamos a enfocar en la mañana de hoy. Efesios capítulo 4, verso 22. Pero antes de que nosotros, obviamente, leamos este verso, me gustaría que piensen en aquellas cosas que a ti te gustaría quitar de tu vida. No te voy a decir que, obviamente, las menciones aquí, pero sí me gustaría que tomes un tiempecito y que medites aquellas cosas que tú quieres quitar de tu vida, aquellas cosas de las cuales tú quieres despojarte. Por lo regular, cuando nosotros le preguntamos a las personas sobre este asunto, cuáles cosas no quieren en sus vidas, por lo regular mencionan cosas que no son convenientes a ellos. Algunos dicen los problemas, situaciones económicas, tal vez enfermedades. Hay un sinnúmero de ejemplos que nosotros podríamos citar de cosas que las personas no quieren en sus vidas. La pregunta entonces, como creyentes, ¿cuáles cosas nosotros debemos quitar de nuestras vidas? ¿De cuáles cosas debemos nosotros despojarnos? ¿Qué nos llaman las Escrituras a que no debe habitar en nosotros como ejemplos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo? Y es donde me gustaría llamar la atención en esta mañana y me gustaría que vayan conmigo a Efesios capítulo 4, verso 22. Como ustedes conocen, hemos expuesto el libro de Efesios en otras ocasiones. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que es una iglesia mixta entre gentiles y judíos. El apóstol Pablo de manera particular pasó unos 3 años, más o menos, en esta iglesia en Éfeso. Y más adelante envió a otros para que se hicieran cargo de esta gran obra que había empezado aquí en esta gran ciudad. Era una ciudad bien conocida, famosa. Había un centro de adoración a una diosa pagana, la diosa Artemisa. Así que estos hermanos que habían sido salvados por la gracia de Dios tenían una situación particular con la que ellos tenían que estar luchando. El apóstol Pablo, como su pastor, como su mentor, conociendo el trasfondo de donde ellos venían, él tenía entonces que sentarse y enseñar a estos hermanos cuáles cosas pertenecen a la vida cristiana, a la vida de piedad, y cuáles cosas no. Así que esto es parte de lo que nosotros vamos a estar mirando en la mañana de hoy. Esta sección, desde el verso 17 hasta finalizar el capítulo 6 de Efesios, encontramos la parte práctica, por así decirlo, de la fe cristiana. Los versos anteriores al capítulo, desde el verso 16 hacia atrás,
el capítulo 4, iniciando del capítulo 1, es como, vamos a decir así, como el fundamento sobre el cual el apóstol Pablo está enfatizando la parte práctica que él menciona o que llama a sus hermanos, en esta ocasión a los hermanos de Éfeso, a vivir. El llamado también es para nosotros hoy día. Es cierto que en primera instancia se les escribió a estos hermanos, pero sabemos de que también esto se aplica a nosotros en el día de hoy. El apóstol Pablo en el verso 22 del capítulo 4 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Mire que él toma como fundamento la parte que él ya había tomado, y es el hecho de que él les había enseñado, no solamente él, sino otros. Y él dice, respecto a la antigua vida, se les enseñó. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice él, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El título del mensaje de hoy es despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Ese es el llamado que el apóstol Pablo hizo a los hermanos de Éfeso, y es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros en el día de hoy por medio de su palabra, que nos despojemos del viejo hombre. Y es la parte que vamos a tratar de exponer en la mañana de hoy. Así que el primer punto, como dice el texto, despojaos del viejo hombre. Antes de que iniciemos a ver en detalle todo esto, es importante que entendamos cada palabra que encontramos aquí en este verso. La palabra despojarse, ¿qué es lo que nos indica? ¿Qué es lo que nos dice? ¿A qué está haciendo referencia? Esta palabra de despojarse es más bien de quitarse, desvestirse, desnudarse, dejar a un lado, es desechar, y si quieres utilizar otra palabra es divorciarse totalmente de aquello que no nos hace bien. Quitarnos, desvestirnos, dejar algo aparte, desechar. Ese es el llamado que el apóstol Pablo hace a sus hermanos. Este verso que nosotros encontramos aquí, o más bien esta palabra de despojarse, aparece en otras partes de las Escrituras, y me gustaría que vayan conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, el mismo apóstol Pablo escribiendo desde el verso 2, pero en esta ocasión a la iglesia en Roma. Capítulo 13, los versos 12 hasta el verso 14. Él utiliza la misma palabra. Y miren lo que él dice, cuál es el llamado a estos hermanos también, iniciando desde el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, dice él, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, y estas son las cosas que hay que abandonar, no en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidia, sino más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Un listado un tanto diferente de lo que él nos va a mencionar aquí en Efesios capítulo 4, pero él tiene la misma idea, el mismo mandato para estos hermanos en Roma. Quítense, despojen, desechen aquellas cosas que tienen que ver con las tinieblas, aquellas cosas que tienen que ver con nuestra antigua manera de vivir, que no corresponde con el nuevo orden que hay en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, iniciando desde el verso 1, el mismo apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas, él dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí está la idea una vez más en el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en nosotros. Haced morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuáles cosas son estas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, otra vez la misma palabra, dejad también vosotros todas estas cosas. Por si acaso en el primer listado tú dices, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no califico para ninguna de estas. ¿Pero qué de estas? La ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el verso 10, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, en este caso Dios, sea renovado hasta el conocimiento pleno. Son frases similares, nos llaman la atención a lo mismo, a que abandonemos todo aquello que es terrenal, todo aquello que corresponde a la antigua manera de vivir, todo aquello que corresponde al viejo hombre o a la naturaleza vieja. Estas cosas, dice él, y sus resultados, debemos nosotros quitarlo de nuestras vidas, dice él, quítenlo, háganlo morir. El verso 5 del capítulo 3 de Colosenses, podríamos nosotros pensar que esto tiene que ver con la capacidad del ser humano para poder lograr erradicar estas cosas de la vida con tus propias fuerzas. Podríamos pensarlo así, pero esta no es la idea que el apóstol Pablo nos está dando. Está muy lejos este pensamiento. El fundamento para que nosotros podamos con éxito lograr hacer morir, erradicar, quitar, despojarnos todo aquello que corresponde a la antigua manera de vivir está estrechamente ligado a que hemos sido resucitados con Cristo. Es lo que él mencionó en el verso 1. Ya que tú has resucitado con Cristo, estabas muertos en tus delitos y pecados, pero ahora que Cristo te ha resucitado, entonces hay una nueva meta que nosotros debemos de seguir. Y él dice, busca las cosas de arriba. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer con la nueva naturaleza, buscar las cosas de arriba. En cambio, aquellos que todavía están atados al viejo hombre, ¿qué es lo que andan buscando? Complacer sus propios deseos, complacer su naturaleza vieja o el viejo hombre. Y conocemos obviamente lo que el apóstol Pablo nos dice que sucede con aquellos que se aferran a esta manera de vivir cuando le dan rienda suelta a la antigua naturaleza. Así que esto es una parte fundamental, importante. No se trata de que tú lo vas a lograr con tus propias fuerzas, no vas a poder. Tus deseos te van a vencer. Es por el hecho de nosotros haber sido resucitados en Cristo. Y otra parte importante es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda, nos asiste y nos capacita para poder llevar a cabo y lograr esta tarea. Así que el llamado es apartarse de todo aquello que no corresponde a la nueva vida, hacer morir todo lo que es terrenal. Y para esto, el apóstol obviamente menciona un listado. Tal vez no está lo que está sucediendo en tu vida, pero tú lo conoces. Tú sabes tal vez que lo que estás haciendo no corresponde con la nueva vida que tú estás llamado a vivir. Y si eso es una realidad, entonces Pablo te llama, haz morir todo aquello que es terrenal.
todo aquello que corresponde al mundo, todo aquello que corresponde a las cosas que van en contra de Dios, los malos deseos, avaricia, idolatría, enojo, ira, como el apóstol menciona aquí en estos versos. Todo esto debemos nosotros dejarlo. Así que desechar las obras de las tinieblas es dejar todo aquello que expresa la condición del hombre viejo. Ese es el llamado que nosotros tenemos, despojarnos del viejo hombre. Y esto es una tarea diaria. Esto no es algo que tú vas a hacer hoy y que no tendrás que volver a hacerlo una vez más en tu vida. Eso es una tarea diaria. Así como nosotros nos acostamos en las noches y nos levantamos al otro día para volver a la rutina, es una rutina diaria que nosotros tenemos que hacer, de hacer morir en nosotros lo terrenal, otra vez, no con nuestras propias fuerzas, sino con dependencia del Espíritu Santo. Una tarea diaria de no proveer para los deseos de la vieja naturaleza, no proveer para los deseos de la carne. No debemos entonces, dice él, preocuparnos por satisfacer estos deseos que van en contra de lo que Dios establece que debe ser en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos una vez más a Efesios. Nuestro texto base, Efesios capítulo 4. Efesios 4. Vamos a leer los versos desde el 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y sigue diciendo, verso 18, ¿cómo estos andan? Y él dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, no hay nada de luz en ellos, ajenos de la voluntad, de la vida de Dios. ¿Por qué? Hay un detalle importante que nosotros no debemos dejar pasar y debemos resaltarlo. Y él dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero no así, él hace el mismo llamado a los hermanos de Éfeso, aquellos que han sido redimidos, porque él dice que ya no hay ignorancia en ellos, porque ellos ya han sido enseñados. Pero vamos a seguir el orden de ideas que él tiene aquí en el verso 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren que no sigue nada bueno, una cosa tras otra. Ignorancia, dureza de corazón, oscuridad. Esto es lo que describe aquel que no está en Dios, aquel que no está en Cristo. Esa es la descripción exacta de cómo Dios lo ve. Es un ignorante de las cosas que corresponden a Dios. Él tal vez tiene ideas de quién es Dios, pero tal vez esa idea es una idea errónea. Él tal vez tiene ideas equivocadas de cómo poder él alcanzar la salvación, porque tal vez piensa que está relacionado a las obras, la ignorancia. Pero ¿qué es lo que quita la ignorancia del hombre? Es la enseñanza, es la instrucción. Y es lo que el apóstol Pablo hizo con estos hermanos de Éfeso. Él los instruyó para que ya no sean más ignorantes, sino ahora más bien conocedores de la vida que agrada a Dios. Y él lo menciona, antes ustedes andaban así porque ignoraban, pero ya que han sido enseñados, no son ignorantes, sino conocedores, por tanto están llamados a vivir de acuerdo a lo que se les ha enseñado. Es lo que dice el apóstol Pablo. No solamente él dice que son ignorantes, hay dureza de corazón. Verso 19, él dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esta parte de que perdieron toda sensibilidad es un ejemplo práctico que nos ha pasado a todos nosotros. ¿Alguno de ustedes le ha tenido callos en las manos? Imagino que sí, o en los pies. Fruto del trabajo, de la vacancia no se consiguen callos, que yo sepa todavía, pero fruto del trabajo
por lo regular pesado, o cuando tienes mucho tiempo agarrando algo, se producen callos en nuestras manos, hasta el punto tal de que tú pierdes la sensibilidad en la piel y te lo puedes quitar, lo puedes cortar y no sientes nada. Es la misma idea que el apóstol Pablo está diciendo con aquellos que son ignorantes, que están en oscuridad, que tienen dureza de corazón. Dice que han perdido toda sensibilidad y por tanto entonces ellos le dan riendas sueltas a su manera de vivir y se entregan, como dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque su corazón está endurecido. Su corazón está como uno dice, como un callo. Y únicamente Cristo puede convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Por eso es importante nosotros recurrir y acudir a Él para que Él sea que nos salve y nos reavive, que nos dé vida en Él. Verso 20. Mas vosotros, y aquí está la parte, no habéis aprendido así de Cristo o a Cristo. Otra vez, la importancia de nosotros someternos a la instrucción de la palabra de Dios. Y esto es algo que debe ser diario, mis hermanos. No se sientan llenos solamente cuando tú escuchas el culto el miércoles o cuando tú escuchas el culto el domingo, o tal vez tú escuchas una prédica. Puede ser que tú te expongas toda la semana a diferentes prédicas. Eso está bien. Pero tú debes de tener un encuentro personal con Dios, estudiando su palabra, para que revele los tesoros que hay en ellas, para que tú puedas ser instruido y no seas más un ignorante, para que esto no te lleve a ti a vivir de manera inadecuada a lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. Él dice, ustedes no aprendieron a Cristo así. Esto significa que hubo una enseñanza anterior a esto. Y Él les recuerda, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, entonces aquí Él menciona el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, las cosas que Él describió, ignorancia, incredulidad, dureza de corazón, falta de sensibilidad, dice Él, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es a eso que nosotros somos llamados, a despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Una vez más, recuerden, no se trata de cosas que dependan enteramente de ti, que es tu obra, sino es una obra del Espíritu, una obra de Dios en nosotros. Colosenses Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En el verso 1, aquí en esta ocasión Pedro hablando, él dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Entonces, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Aquí podemos utilizar la palabra, sustituir esta palabra, para que dejen de ser ignorantes, para que crezcan para salvación. ¿Cómo vamos a nosotros a crecer en la salvación? Otra vez, exponiéndonos, deseando. Y hay un detalle importante. Para que la leche pueda hacer su efecto, no necesariamente el niño tiene que desearla. Eso es importante, un factor importante. Pero ¿qué más tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Obviamente tiene que proceder a tomarla para que le pueda hacer efecto. Y a veces yo creo que en nosotros está el hecho de que nosotros deseamos la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos confronta por medio de su palabra, confronta nuestros pecados, entonces nosotros no queremos tomar esa leche. Entonces nosotros no queremos abandonar, como dice el apóstol, desechar todas estas cosas que están relacionadas con la malicia, con el engaño, con la hipocresía, envidia y toda forma de maldad.
Si tú lo quieres ver desde ese punto de vista, hemos visto 3 listados distintos de cosas que debemos nosotros abandonar. Tal vez una de ellas tú te encuentras descrito. Y el llamado, una vez más, es a que despojemos o nos quitamos todo esto de nuestras vidas. Desecharlo, quitarlo, hacerlo morir, divorciarnos de todas estas cosas. Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. El verso 21. Vamos a leerlo desde el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, entonces, aquí sí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Misma palabra, el mismo llamado, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ahora aquí Santiago, desechen, hagan morir todo aquello que corresponde al mundo. Parecería como una repetición sin sentido, pero es una repetición que sí tiene sentido, y la importancia de todo esto es que tú puedas recordar lo que dicen las Escrituras, cuál es el llamado que Dios te hace por medio de su palabra. Pedro dio un listado, Pablo dio un listado, Santiago ahora nos da un listado. Así que el apóstol Santiago está siendo enfático y es lo que dice: si tú eres cristiano, debes de evitar la antigua manera de vivir. Y tú conoces cuáles son aquellas cosas a las cuales tú estás atada al pasado. Tal vez yo la desconozco, tus hermanos la desconocen, pero tú sí conoces aquellas cosas que están relacionadas a tu pasado, a la antigua manera de vivir. Y dice él: debes despojarte del viejo hombre, pues este está contaminado y por demás está a merced del pecado. El viejo hombre no quiere nada que ver con la santidad, con la justicia, con una vida de piedad, sino más bien todo lo contrario. Es aquel que está esclavizado al pecado y lo único que busca es satisfacer sus propios deseos. Así que en esta naturaleza antigua que todavía nosotros tenemos, aunque ha perdido su poder por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice: nada bueno habita en ella. Nada bueno habita en ella. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Los versos 18 hasta el verso 20. Una vez más, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, él dice lo siguiente, desde el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es una lucha, y de hecho es un verso, una parte de las Escrituras, este capítulo, que nos ayuda a nosotros a pensar que esta lucha no es únicamente tú que la tienes. El apóstol Pablo, reconocido como uno de los grandes hombres de la fe, habla acerca de la lucha que él tenía con el pecado, y es una lucha constante que tú y yo debemos de tener en nuestras vidas. El día que tú no estés luchando con el pecado, entonces tú debes de revisarte, porque es posible que te hayas inclinado a hacer las cosas que están de acuerdo con la antigua manera de vivir. Es una lucha constante que nosotros tenemos de matar el pecado en nosotros. No recuerdo quién es que escribió esta frase, se me fue el nombre del autor. Él dijo: o tú matas el pecado o el pecado te mata a ti. Esa es la realidad.
El pecado no tiene misericordia de ti y a veces nosotros lo tratamos con misericordia y es por eso que caemos en tentación. ¿Por qué entonces nuestro Padre Celestial nos manda a que nos quitemos, que nos despojemos de aquella naturaleza vieja, el hombre viejo? Otra vez, ¿es posible nosotros lograr hacer esto por completo? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. El verso 21. Dice aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad, hay una realidad. La naturaleza pecaminosa ha perdido su poder por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero todavía está en nosotros. Por eso es que el apóstol llama una vez más a que no proveyamos para la antigua manera de vivir, que no proveyamos para ese antiguo hombre. Porque si provees, si lo alimentas, entonces vas a tener un monstruo que te va a tratar de dominar. Aquellas cosas que surgen de nuestras vidas, que nosotros decimos lo hice sin querer, eso no lo hiciste sin querer, eso estaba dentro de ti. Nadie te forzó a hacerlo. Esto mi alrededor, nuestro alrededor, eso salió de ti. Por eso es importante recordar lo que Dios nos dice en su palabra. Hay una realidad que el creyente no debe olvidar, una vez más, y lo hemos mencionado. Cristo logró conquistar la muerte y quitarle así el poder al pecado, y no debemos olvidar esto. Eso es una de las cosas por las cuales nosotros debemos darle gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Quiero que vayan conmigo allá. Romanos 6. Iniciando desde el verso 6. Dice él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la realidad. Éramos esclavos, sirviendo obviamente al pecado, pero Cristo fue crucificado para que este hombre viejo pueda morir. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, estos son versos que nos dan a nosotros esperanza, porque nos dicen que no se trata de que tú vas a lograr estas cosas con tus propias fuerzas. De hecho, tú no puedes. Un autor llamado Samuel Pérez, él escribe lo siguiente. Él describe este hecho de la siguiente manera: no cabe duda que la potencialidad de la cruz aplicada a la vida del cristiano por la acción del Espíritu Santo que produce a Cristo en cada uno de nosotros, los creyentes, permite mantener inoperante a la naturaleza adámica.
en la medida en que el cristiano viva en el Espíritu. Es una parte importante que debemos recordar. Él dice, ¿qué es lo que mantiene inoperante la naturaleza adámica? El hecho de que tenemos el Espíritu en nosotros. Pero él dice, en la medida en que el cristiano viva sometido al Espíritu, en la medida que el Espíritu le esté guiando, le esté conduciendo, entonces esto será una realidad latente en su vida. Pero en ocasiones, dice él, la vieja naturaleza hace su aparición con su poder de atracción y arrastra al creyente que ha dejado de perder o de depender de Jesús por medio del Espíritu, a lo cual Pablo llama a que debemos vivir obviamente en el Espíritu. Hendrickson dice lo siguiente: la vieja naturaleza, lo cual los efesios habían estado íntimamente ligados por años, igual nosotros, no se echa tan fácilmente de ti. Librarse de ella es tarea difícil y dolorosa, equivale en realidad a una crucifixión. Despójate, crucifica, quita, haz morir todo aquello que tiene que ver con la antigua manera de vivir. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: las influencias de mi vida pasada siguen vivas. Y eso es algo que no debemos ignorar. Las influencias de mi vida pasada siguen vivas y hay que resistirlas, pero ya no estoy más en Adán, ya no soy más un prisionero del viejo hombre. Así que debemos nosotros hacer. El llamado es que nos despojemos del viejo hombre, de la antigua manera de vivir, pero ¿cómo nosotros logramos hacer eso? ¿Qué debemos nosotros hacer? Volvamos otra vez a Efesios. Efesios capítulo 4. El verso 22, una vez más. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está crucificado conforme a los deseos engañosos. Y aquí entonces, el verso 23 nos dice, ¿qué debemos nosotros hacer? Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Nueva Versión Internacional dice, sed renovados en la actitud de su mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre. No es que nos despojemos y nos quedemos desnudos, sino más bien hay que sustituir esto, porque cubrirnos con qué, cubrirnos del nuevo hombre, dice él. Vestíos del nuevo hombre que está creado, ¿según quién? Según Dios, que es su hacedor. Vestíos según Dios en justicia y santidad de la verdad. El antiguo hombre está ligado totalmente al pecado, la inmundicia. Ahora el nuevo hombre dice que es creado según Dios en justicia y santidad, una vida apartada totalmente para Dios. El hombre está dañado con sus malos deseos. ¿Qué debemos entonces hacer luego de despojarnos? Obviamente es vestirnos del nuevo hombre, como ya hemos visto en el verso 23 y verso 24. La idea entonces aquí de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es dice que debe ser una acción continua en nuestras vidas. Es renovarnos, es ir cambiando, pero eso es algo que no necesariamente depende de ti. ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Claro está, dice, esta renovación debe ser llevada a cabo por el Espíritu Santo. Otra vez, es Dios en nosotros. Cualquier cosa que pueda salir de nosotros fuera de Dios es muy probable que esté ligado al pecado. Así que debe ser esta renovación llevada a cabo o hecha por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque ahora que el Espíritu vive en nosotros, nosotros estamos influenciados por el Espíritu, llamados a vivir por el Espíritu, someternos al Espíritu que nos guía obviamente a toda santidad. Debemos dejarnos entonces ser renovados. Hay una resistencia natural en nosotros a no querer ser renovados. Y en este caso es no querernos someter a la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu está dispuesto
para capacitarnos, para guiarnos, para ayudarnos, pero en ocasiones nosotros resistimos al Espíritu Santo porque queremos dar rienda suelta a nuestros malos deseos. Colosenses capítulo 3, verso 10. Colosenses 3, 10. Y pueden ir conmigo allá, por favor. En Colosenses 3:10 dice el apóstol Pablo, y revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo o libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Tito capítulo 3, verso 5, lo pueden buscar conmigo si prefieren. Dice el apóstol, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que hace esta obra de regeneración, esta obra de renovación en nuestras vidas. Por eso es importante recordar que no se trata de ti, sino más bien de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, los primeros 2 versos, textos que muchos conocen, un verso muy famoso. Vamos a leer una vez más, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2, que es el verso más famoso, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un llamado continuo, primero a que hagamos morir el hombre a la vieja naturaleza, que nos sometamos al Espíritu para que éste sea renovando nuestras vidas y, como dice aquí el apóstol Pablo, para que pueda renovar nuestro entendimiento. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que impide que esa renovación esté siendo llevada a cabo en mi vida? ¿Qué es lo que impide que yo pueda matar la naturaleza o matar o hacer morir el viejo hombre dentro de mí? Y otra vez, eso tiene que ver contigo. Cuando nosotros amamos el pecado, no lo queremos dejar ir. Y el apóstol Pablo es enfático en Efesios, lo vimos en Romanos y otros textos, de que debemos despojarnos de ese antiguo hombre. Yo quiero que leamos una vez más el verso 22 de Efesios capítulo 4. Con respecto a la antigua manera de vivir, o lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, con respecto a la antigua manera que llevaban, o la antigua vida que llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con sus malos deseos. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas en el día de hoy? ¿Cómo nosotros podemos aplicar lo que hemos visto? Lo primero, otra vez, y eso es algo que debemos hacerlo diario, es evaluarnos, es analizar nuestras vidas. Analízala a la luz de lo que dice su palabra. Hay diferentes listados que nosotros vimos de cosas que están relacionadas a la antigua manera de vivir, están relacionadas al hombre. Evalúa tu vida a la luz de estos versos. Y si Dios te muestra que hay algo que no corresponde a la nueva vida, entonces nuestra responsabilidad es humillarnos delante de Dios, pedirle perdón y dejarnos entonces guiar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un llamado y es de nosotros ser luz en este mundo. Y una de las maneras en las que nosotros podemos ser luz es llevando una vida que corresponda a lo que Dios ha dicho en su palabra.
¿Cómo nosotros conocemos esto? ¿Cómo dejamos la ignorancia? Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Los hermanos de Éfeso pasaron de ser ignorantes a ser conocedores porque el apóstol Pablo los enseñó. Y hoy Dios nos enseña a nosotros por medio de su palabra. Sometámonos entonces a los designios de Dios, sometámonos a la palabra de Dios, evaluemos, estudiemos lo que Dios tiene que decirnos para que nosotros podamos conocerlo a Él y podamos vivir una vida que sea agradable a Él totalmente. Hay un verso que me gustaría, si pueden acompañarme antes de terminar, en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Nehemías, mientras estaba orando a Dios, implorando, primero confesando el pecado de su pueblo, él menciona algo en su oración que yo creo que debe ser el corazón de cada miembro de la iglesia bíblica en Juan Tomás. Pero antes de leer este verso, para aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esas descripciones que el apóstol Pablo estaba mencionando, de que tienen el corazón oscurecido, tienen el corazón, viven en la ignorancia, esclavos del pecado, esa es la realidad para aquel que no tiene a Cristo en su vida todavía. Y nuestro llamado, nuestra oración es que tú puedas reconocer tu pecado, que Cristo pueda resplandecer en ti para que tú puedas ser resucitado y que tú puedas vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él hizo todo lo necesario para poder darte la salvación, es una salvación gratuita y te invitamos a que tú lo consideres. Nehemías capítulo 1. Y yo quiero que cambiemos de posición mientras leemos este verso en la mañana de hoy para terminar. Nehemías capítulo 1 es el verso 11 y es aquí donde se encuentra esta frase prácticamente al final. Vamos a leer el verso 5, perdón. Okay. Dice Nehemías capítulo 1. Y te dije, esto es el orando, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y misericordia con los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti y yo, contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, Jehová, de la palabra que diste a tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar en ella mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tú y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. Te ruego, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al rey. Voy a leer el verso 11 en la Nueva Versión Internacional, que es la frase que les había mencionado. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Dentro de su oración, él dice que él y los que estaban orando con él se complacen en honrar el nombre de Dios. Y quiera ese ser el corazón de cada miembro de la iglesia bíblica de Juan Tomás, que
se complazca en honrar el nombre de Dios en todas las áreas de su vida. Vamos a orar. Padre, nosotros venimos ante tu presencia a darte las gracias porque sabemos de que esto es una lucha constante que nosotros tenemos, pero conocemos cuál es el final porque nosotros hemos vencido en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias porque ninguna de estas cosas pueden ser logradas por nuestras propias fuerzas, sino más bien que es el Espíritu obrando en nosotros que nos dará la capacidad, nos dará el deseo, renovará nuestras mentes para nosotros hacer morir todo aquello que corresponde al viejo hombre. Te pido, Padre de los cielos, que el nuevo hombre que es creado a imagen de su Creador, a imagen de nuestro Dios, pueda ser el que esté controlando totalmente nuestras vidas, aquel al que nosotros estemos alimentando. Ayúdanos a nosotros no seguir proveyendo para los deseos de la antigua naturaleza, Padre de los cielos, sino más bien, como hemos terminado de leer en esta oración de tu siervo Nehemías, que cada miembro de la iglesia de Juan Tomás pueda firmemente tomar la decisión de honrar tu santo y bendito nombre. Porque a ti es que somos llamados a imitarte, a ti es que somos llamados a honrarte y a glorificar, mientras nosotros estemos aquí, de este lado de la eternidad y cuando también estemos en los cielos. Gracias te damos, Padre, por el favor de otorgarnos un día hermoso en el cual somos llamados a tener comunión los unos con los otros. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos. Amén. Bendiciones, mis hermanos.